Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Fernando Lostao y actúo aquí en calidad de director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Una fundación hija de la Asociación Católica de Propagandistas y hermana, por lo tanto, del CEU, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, cuya una de sus obras más importantes es la universidad en la que estamos, la Universidad de San Pablo CEU, que aquí es su Facultad de Derecho, que amablemente pues, nos cede sus instalaciones como instituciones hermanas. Pero digamos que la Fundación Cultural, que tiene el nombre del primer presidente de la asociación, y ustedes seguramente lo han conocido, lo cual estamos un poquito más de moda últimamente, pues el periódico El Debate, por supuesto, y por la fiesta de la resurrección, que fue el pasado sábado en Cibeles, ¿no? Etcétera. Muy bien, pues otra de las obras de esta asociación es esta fundación, en cuyo patronato están, entre otras personas, pues Agustín Domingo Moratalla, que ahora les presentaré, que es el que ha hecho el prólogo de este libro. Bueno, pues vamos a promover y en colaboración no solamente con las instituciones CEU, sino también con otras, pues a promover pues, actividades culturales de lo más variada, variopinta, ¿no? Y hoy tenemos la fortuna de estar, yo personalmente, de estar con dos amigos y de presentar un libro que entendemos está de rabiosa actualidad, porque va a presentar un poco el análisis, creo que es muy objetivo, y sobre cómo debe leerse la encíclica, ¿no? Nos va a desvelar por qué, si fue o no necesario hacer una encíclica, cómo se debe leer esta encíclica, pues todavía despierta cierta polémica, ¿no? Bien, yo también de Agustín García Inda quiero destacar en este momento pues, bueno, pues un libro el libro anterior, que es el de El Estado David, que él ha sustituido el reciclar, reutilizar las tres R's por la de suprimir, simplificar y sustituir. Me parece que él está hablando de una cosa de la que se habla muy poco, que es la necesidad de que una cosa es el servicio público y otra cosa es la eficiencia, que en aras del servicio público no se puede justificar la ineficiencia del servicio público. En aras a un pretendido fin no se puede justificar la ineficiencia y el despilfarro, que son definitivas apropiarse de nuestro patrimonio. A mí me parece que ese libro, yo lo cité mucho en mi tesis doctoral, es muy iluminador y debe insistirse en eso, porque si no, nos encaminamos a toda velocidad hasta la quiebra. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Yo voy a presentar ahora mismo a Agustín Domingo Moratalla, que es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, la Universidad Pública de Valencia, y aunque es secretario del Centro de la Asociación de Propagandistas en Valencia, y que además es miembro del patronato de la Fundación Cultural, y que ha hecho el prólogo de este libro. Y yo creo que ya le voy a ceder la palabra a él. Como al autor Agustín García, ya creo que lo conocemos todos, pues tampoco, aparte de ser paisano y licenciado en Derecho y doctor en Sociología y funcionario y haber tenido muchos puestos tanto en la administración como en la vida privada, pues lo importante es que él nos hablará de su libro, pero la introducción al tema pues nos la va a hacer Agustín, el otro Agustín. Yo creo que nos va a dar un poco de tiempo a un coloquio, ¿verdad? Nos dará un poquito de tiempo al coloquio, y luego pues, el que quiera, que haya adquirido el libro y quiera que los autores se lo firme, pues también tendremos un poquito de tiempo. Pues ya sin más, Agustín Domingo Moratalla. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la presentación. Yo en realidad lo que voy a hacer es hablar del otro Agustín y sobre todo darles razones para que se compren el libro y no solo se lleven un ejemplar, sino que se lleven más y puedan ver que es un buen regalo para un buen amigo, porque el tema merece la pena, el autor lo ha hecho muy bien y no es un libro pesado, no es un libro plomizo, sino que es un libro ligero, que es fácil de leer y que yo aconsejo vivamente.
Vamos a ver, yo les voy a contar un poco la historia del prólogo y por qué hago el prólogo a este libro y por qué creo que es importante el libro. En la presentación de un libro mío en Zaragoza, pues yo tuve ocasión de, bueno, todo sucedió en Zaragoza, pero podríamos decir que tiene que ver con el Reino de Aragón, ¿no? Porque yo doy clases en Valencia, he ido a presentar el libro allí, ahora, bueno. Entonces, Fernando me propuso escribir el prólogo al libro y dice que Agustín va a mandar un libro que tiene sobre unos papeles, unos folios, sobre ideología y teología, un ensayo sobre la Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti es una encíclica, o sea, no tenemos que perder de vista el tema. Aquí el problema fundamental es la Fratelli Tutti es una encíclica importante de uno de los líderes religiosos más importantes de la actualidad, pero no es solo un líder religioso, sino que en un momento de crisis de los liderazgos geopolíticos, el Papa Francisco ejerce un liderazgo simbólico mucho mayor que cualquier otro líder político. Por lo tanto, que el líder eclesiástico, el Papa Francisco, haya elaborado una encíclica que lleve por título Fratelli Tutti y emita juicios sobre el sistema económico y en concreto sobre el modelo económico capitalista y, podríamos decir, se meta en camisas económicas de 11 varas y deje camisas teológicas para meterse y zambullirse en cuestiones, podríamos decir, de economía, pues realmente es un tema interesante porque no es habitual que una autoridad religiosa reflexione sobre el que parece ser el único sistema económico que es el capitalista y por lo tanto realmente tenemos en lo que sería el imaginario público y en el debate de las ideas en la actualidad tenemos un personaje importante, tenemos un texto muy importante que es el texto de la Fratelli Tutti que muy poca gente se ha leído, incluso a nivel de iglesia muy poca gente ha leído el texto, ha visto el significado que tiene el texto y sobre todo ha interpretado el texto en la historia personal y la trayectoria personal y política de un papa que vino de Argentina, y de la Argentina peronista, de la Argentina populista, y un tipo, podríamos decir, que no vino de Friburgo, no vino de la economía de la Europa central, y no vino de la sesuda teología o de la sesuda economía del centro de Europa, sino que viene y elabora una encíclica en la cual pues, plantea sus retos y plantea sus dudas respecto al sistema económico capitalista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí hay elementos importantes que merece la pena analizar. Entonces, tú los puedes analizar desde el punto de vista, podríamos llamar, científico, neutral, del conjunto de los saberes. Es decir, vamos a hacerlo desde el punto de vista teológico, vamos a hacerlo desde el punto de vista económico, vamos a hacerlo... Claro, pero los que estamos aquí son... colaboramos con la Iglesia, nos dedicamos a la formación y nos piden, podríamos decir, cursos sobre doctrina social de la Iglesia, cursos sobre la presencia pública de los católicos y, por lo tanto, realmente hacemos un esfuerzo que va desde lo académico, científico, epistemológico, global, a la parte concreta donde entramos en harina en cuestiones prácticas. Entonces, en ese contexto me llegan las páginas de Agustín García Inda sobre ideología en la teología, un juicio moral al capitalismo. Claro, primera frase de mi prólogo, el libro me sabe a poco. Es decir, yo que conozco bien la encíclica, la historia de la encíclica y la historia de lo que podríamos llamar las relaciones entre ética y capitalismo, yo digo, ¡ay! Si se hubiera metido más en estos saberes y en estas cuestiones, pues hubiéramos disfrutado más. Y al final dices, ¿por qué no hacemos un segundo libro? Entonces, primera conclusión, que digo yo en el prólogo, el libro me ha salido a poco, es un alegato para defender y para legitimar o para hacer plausible el hecho de que, bueno, pues la doctrina social de la Iglesia, el Papa en general, pues también se puede dejar llevar
por cuestiones de carácter ideológico y, por lo tanto, hay que bueno, pues discutir sobre el tema, las relaciones entre economía y teología. Entonces, punto primero. Yo creo que los que estamos aquí tendríamos que poner sobre la mesa qué entendemos por teología y qué entendemos por economía. Porque a veces da la impresión de que creemos que la economía es la pura econometría, es el cálculo numérico y tiene que ver fundamentalmente con lo que podríamos llamar los recursos, la riqueza, la gestión del capital. Es decir, y hay gente que piensa pues, que la economía no es una ciencia social, no es una ciencia humana, sino que es puro cálculo. Y entonces ahí hay un planteamiento muy importante que lleva al profesional de la economía a entender la ciencia económica como una ciencia libre de valores. Entonces, claro, primer presupuesto que hay que sacar a la luz, la no neutralidad del conocimiento económico y, por lo tanto, el darnos cuenta de que el saber económico también tiene sus presupuestos, también tiene sus prejuicios. Por lo tanto, que la teología también tiene sus presupuestos, es un saber y sobre todo algo muy importante, que puede haber un diálogo entre el saber económico y el saber teológico y que el saber teológico y la teología no es algo para los domingos por la mañana en misa de 12 o para la vida privada, sino que tiene que ver también con la gestión de bienes, recursos, medio ambiente y las distintas formas de entender el capital. Es decir, que en la historia de las relaciones entre teología y economía, las cosas no son tan sencillas como nos podríamos imaginar. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro de Agustín? Pues poner sobre la mesa lo importante que es el diálogo entre dos saberes, como la teología y como la economía, y el sacar a la luz lo que podríamos llamar los peligros de que la teología pueda ser ideológica. Y aquí viene una cuestión importante, es decir, el hecho de que la teología se puede haber dejado llevar por la ideología. Vamos a suponer que a lo mejor él se refiere que la teología de la Iglesia y de la doctrina social de la Iglesia, en la figura de Francisco, se ha dejado llevar pues por las ideologías populistas, izquierdistas, comunistas, y por lo tanto como que ha caído en la tentación de sacar a la teología de su torre de marfil y acercarse a la crítica del capitalismo, donde aparentemente nunca tendría que haberse metido. Es decir, eso cuando uno dice ideología en la teología, claro, si la teología también tiene presupuestos, igual que tiene la economía, por lo tanto, la teología no está libre de ideología, igual que la economía no está libre de ideología. Entonces, ahí tenemos el primer problema, primera cuestión. El libro es importante a quien le preocupe la teología y a quien le preocupe la economía, porque pone encima de la mesa la relación entre lo teológico y lo económico. Y aquí hay un dato importante. Nadie da la vida por el 0,25% del PIB. Es decir, hoy estamos en la vida pública y nos damos cuenta de que lo teológico y lo religioso moviliza con más fuerza que el 0,25% del PIB. Entonces, lo teológico tiene una fuerza y una capacidad movilizadora que no la tiene el puro cálculo utilitarista con el que aparentemente se ha construido la economía. Segundo problema, las relaciones entre el cristianismo y el capitalismo. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay un grupo organizado dentro de la vida española y a nivel europeo que se llama Cristianos por el Socialismo. No sé si les suena. Bueno, se llama Cristianos por el Socialismo. Yo los conozco, llevan trabajando mucho tiempo y tal. Claro, imagínense que ustedes y yo formamos el grupo de Cristianos por el Capitalismo. Si es legítimo que exista un grupo de católicos que consideran que después de hacer un discernimiento evangélico realmente hay que apostar y trabajar por el socialismo, puede existir un grupo de católicos que después del discernimiento que hacen
con el libro de Agustín o con las reflexiones que hagamos, podamos crear el grupo de católicos por el capitalismo. Y la conferencia episcopal tendría que bendecirnos a unos y a otros con el mismo interés, ¿o no? Yo creo que si la conferencia episcopal ha bendecido y ha legitimado al grupo de cristianos por el socialismo, pues ¿por qué no va a legitimar y bendecir a los cristianos por el capitalismo? Ah, pero eso no. Es decir, parece como que en la vida de la Iglesia y en la vida de la Iglesia de base sí puedes ser socialista y cristiano, pero si eres capitalista, liberal, conservador, parece como que entonces tienes que darte cuenta que tienes que distinguir lo católico en la vida privada, en lo público, y por lo tanto plantea un problema a nivel de vida pública muy interesante. Y es decir, ¿por qué no ser católicos por el capitalismo? O ¿por qué no ser, por ejemplo, en los libros de Borghese aparece, y cuando hablamos de ¿por qué no ser lo que Borghese llama de un grupo de intelectuales americanos catocapitalistas? Es decir, el único sistema ideológico que puede legitimar el capitalismo es el catolicismo y la Iglesia, y por lo tanto hay que intentar que los textos del Papa y los textos de la Iglesia legitimen el libre mercado, la libre empresa, la legitimidad de la riqueza, y por lo tanto hay que buscar. Por tanto, segundo tema importante. Tercer tema importante. Y esto, por ejemplo, yo se lo he dicho en el prólogo, se lo cuento, hubo un debate, no sé si se acuerda alguien, hace los años 80, entre Enrique Menéndez Ureña, que era un catedrático, era un profesor de teología, de filosofía y de economía, fue mi profesor, y él publicó un libro sobre las relaciones entre, se llamaba El mito del cristianismo socialista, desmontando uno por uno los argumentos que tenían los cristianos por el socialismo, que pensaban que en aquella época, estoy hablando de finales de los 80, realmente la forma de ser cristiano avant la lettre, católico avant la lettre, era fundamentalmente votando al Partido Socialista y moviéndose dentro de la órbita del Partido Socialista. Claro, este libro de Enrique Menéndez Ureña, repito, El mito del cristianismo socialista, haciendo ver que lo del cristianismo socialista era un mito de gente que no había leído ni a Marx, ni a Engels, ni conocía la historia de la economía, fue contestado por uno de los teólogos más importantes, José Ignacio González Faust, que supongo que le sonará el nombre, un jesuita, amigo del otro jesuita que había escrito el libro, y le dijo: el engaño de un capitalismo aceptable. No estamos dispuestos a comulgar con las ruedas de molino del capitalismo aceptable cristiano. De tal forma que estos dos jesuitas se enzarzaron en una polémica interesante, el mito del capitalismo, el mito del cristianismo socialista, el engaño del capitalismo aceptable, y hubo un debate realmente interesante donde pasó a un segundo plano quien defendía el capitalismo, que no lo defendía, sino decía: realmente hay que analizar los sistemas económicos como son formulados desde el punto de vista teórico y ver su viabilidad, y no a uno juzgarlo desde el punto de vista práctico y al otro, podríamos decir, librarlo desde el punto de vista práctico y decir que es bueno porque es bueno desde el punto de vista teórico. Es decir, si juzgamos capitalismo desde el punto de vista teórico y práctico, juzguemos también el socialismo y la economía planificada desde el punto de vista teórico y práctico. No intentemos decir que una cosa está bien en la teoría, pero está mal en la práctica. Cuarta cuestión, y con ello lo digo porque el libro es muy útil para quienes quieran meterse en este tema, pero yo creo que un capitulito, una reflexión de Agustín sobre eso y hacer ver que él estaba con el planteamiento de Ureña más que con el de González Faust. González Faust está en Barcelona, Ureña estaba aquí en Madrid, él está en Zaragoza, está en el camino, y por lo tanto hay un ejemplo. Y hay una cuestión importante, muy bonita, y es el concepto de ideología. Yo cuando vi el título Ideología en la teología, lo digo también en el prólogo, yo digo: ojo, porque el concepto de ideología es muy potente, pero lo estamos utilizando casi todos en clave fundamentalmente marxista. Ideología en la teología, deformación de la verdad en la teología. Es decir, hay un modo de entender la ideología que es el propio de la tradición marxista, donde lo ideológico es lo no verdadero. Y esto en el Parlamento lo vemos: es que es un discurso ideológico porque no se atañe, es decir, porque no se fijan los datos, porque no se atañe la realidad, sino que está no observa la realidad, no respeta la realidad y por tanto es ideológico. Lo ideológico como lo no verdadero, lo que no se tiene a la realidad y por tanto aquello que distorsiona la realidad. Ideología en la teología.
distorsión en la teología. En la teología se ha ensuciado con el tema de la economía. Claro, pero es muy importante también descubrir que hay al menos otros dos conceptos, otras dos formas de entender la ideología. La ideología también tiene una función legitimadora. Una ideología legitima, organiza, y decimos el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo son sistemas ideológicos. Pero no decimos que sean verdad o mentira, decimos que son sistemas con los cuales organizar y legitimar y explicar el mundo. Pero hay otro modo de entender la ideología, que es el proporcionar seguridad. Mis hijas van a un colegio católico, yo procuro darles una formación católica a mis hijos y por lo tanto tengo una ideología con la cual proporciono seguridad a mis hijas, porque cuando salen fuera hace mucho frío. Y entonces la ideología desde el punto de vista cultural también supone lo que podríamos llamar, y en filosofía lo llamamos una cosmovisión, una forma de entender el mundo con la cual educar a mis hijos o situarme en el mundo. ¿Por qué? Pues porque el mundo es muy peligroso, porque en la vida hay que tener una ideología con la cual... y por último, claro, yo por ejemplo cuando vi que utilizaba el término ideología y rastreé cómo lo planteaba, hay otra cuestión también muy bonita en el libro de Agustín, y es la relación entre el individualismo y el capitalismo. Claro, si unimos individualismo y capitalismo tendríamos que preguntarnos, claro, él dice, bueno, es que el capitalismo no solo se fundamenta y recoge antropologías individualistas, sino que en Tocqueville y en otros autores y teóricos de la democracia nos encontramos que el sistema económico realmente no solo se fundamenta acudiendo a antropologías individualistas, el homo economicus individualista, sino que en realidad el capitalismo también está relacionado con el capital social, con el capital confianza, con un elemento que tiene que ver con la vida comunitaria y por lo tanto la economía social de mercado, ya no el capitalismo, sino la economía social de mercado, está endeudada con antropologías que no son solo individualistas, sino que son comunitaristas y que pueden cuestionar lo que podríamos llamar un capitalismo sin rostro humano, que se ha transformado y que por lo tanto hay distintos modos de entender el capitalismo. Entonces, yo creo que en el próximo libro, o cuando pongamos en práctica este tipo de discusiones, mostraremos, pero en el libro de Agustín muestra esta relación entre lo que podríamos llamar capitalismo y modos no individualistas de entender la actividad económica. Y este es un filón importante y muy bonito. ¿Por qué? Pues porque si la economía social de mercado puede resistir y es más creíble que otro tipo de economía que no sea social y de mercado, eso fundamentalmente se debe a que el homo economicus no tiene la última palabra desde el punto de vista antropológico, sino que en realidad la economía social de mercado está vinculada al homo recíprocas. La clave del sistema no está en el egoísmo, está en la reciprocidad, está en el tipo de relación, está en la confianza, no en el egoísmo. Claro, si identificamos capitalismo, individualismo y egoísmo, ¿cómo va a estar el Papa de acuerdo con el capitalismo, el individualismo y el egoísmo? Ni el Papa ni la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el modelo antropológico no es el de la tradición de la Iglesia, donde realmente puedes decir, aceptamos el capitalismo, pero hay perspectivas distintas a la individualista. ¿Por qué? Pues porque la vida comunitaria, la vida relacional, la vida familiar son importantes, y hay en la historia de la democracia y las relaciones entre economía y política, realmente hay modos no individualistas de entender la actividad económica que son importantes y habría que recuperar. Bien, con ello ya me callo. Repito, liberalismo e individualismo y su relación con la Verituti y la Iglesia. El papel de la ideología, que entendemos por ideología. El papel de los dos saberes, la teología y lo que podríamos llamar la economía.
que se entiende epistemológicamente por economía, y luego un debate, repito, que no es nuevo dentro de lo que sería la literatura española, de estas relaciones entre teología y economía, donde yo creo que Austin podría aportar mucho, porque hay ya materiales, y habría que, no digo que desempolvar libros porque son de los años 80, de los años 90, y por lo tanto tampoco son muy antiguos, pero hay hilos conductores que son importantes. Fíjense, son importantes, o van a ser importantes en un momento donde la Iglesia, o en un momento donde la sociedad aparece desvinculada, desagregada, donde el individuo se convierte en un átomo, y donde parece ser que tenemos que preguntarnos cuál es el pegamento que vincula, cuál es el pegamento que genera confianza, que genera relación. Y aquí lo que podríamos llamar la doctrina social de la Iglesia, la Fratelli Tutti con sus ventajas y sus inconvenientes, la Fides Musandum con sus ventajas y sus inconvenientes, realmente proporcionan elementos, vamos a llamarlos de adhesivo, de adhesión, para pensar ese vínculo social con el que plantear un sistema alternativo, promover un sistema alternativo y repensar lo que llamaríamos la economía social de mercado, y sobre todo darnos cuenta de que la economía tiene que ser también cuestionada y puede ser cuestionada por la teología, igual que la teología tiene que abrirse a cuestiones de carácter teológico. Yo esto lo he visto en el libro de Agustín. El libro, como les decía, es un libro fácil de leer, tiene muchos apartaditos, tiene muchas... y sobre todo también tiene muchas citas para que podamos perfectamente nosotros, el lector, pues bueno, tener el juicio propio y no dejarnos llevar por la interpretación que él hace. Entonces, yo creo que es una herramienta útil para iniciar un debate que cada vez va a ser más importante, y es el de las relaciones entre lo que podríamos llamar saber económico o estatuto del saber económico y compromiso cristiano o religioso en general, el saber, el papel de las religiones en lo que sería la vida y la actividad económica. Les aconsejo que se lo lean. Yo le agradezco el que me haya hecho al principio, cuando uno le dice, tienes que hacer el prólogo, siempre es una carga y tal, y dice, bueno, ¿qué voy a decir yo? Está muy bien, pero dice, bueno, ¿y lo que he aprendido? Entonces, yo realmente le doy las gracias a Fernando por haberme dado la oportunidad, por conocer a él más de cerca, y luego me he dado cuenta también de que tenemos amigos comunes que en realidad, igual son amigos de algunos de los que estáis también por aquí, que están en Valencia. Entonces, el otro día una amiga de Valencia va y me pone en WhatsApp y dice, ¿cómo es que le has hecho el prólogo a este amigo mío, no sé qué? Y digo, ay, pues... Entonces, creo que la providencia, por llamarlo de alguna forma, la acción de la gracia, por utilizar una terminología, hace que, bueno, pues quienes nos dedicamos a las cuestiones, a las relaciones entre economía, teología y ética, pues realmente, pues secretamente nos vayamos encontrando y vayamos creando espacios para hablar juntos, para pensar juntos, y sobre todo para pensar juntos. Muchas veces los libros son excusas, pues para hablar y para mantener una conversación. Entonces, yo creo que el libro de Agustín es una buena excusa para reflexionar sobre algo que creo que merece la pena, y que, como diría Ortega y Gasset, es el tema de nuestro tiempo, las relaciones entre lo moral y lo económico, y sobre todo el liderazgo cuestionado desde el punto de vista ideológico, pues de un líder religioso, pues que se mete en camisas de 11 varas, o que aparentemente ha decidido también meterse en cuestiones de economía. Yo le doy a él la palabra para que él nos cuente la intrahistoria del libro y nos lo presente aquí a este grupo de amigos, ¿no? Bueno, pues yo, en primer lugar, muchísimas gracias aquí a nuestro anfitrión y al editor, ¿no? El libro pues ha tomado, a los que escribimos algo nos gusta verlo ya físicamente, y eso es gracias a la Fundación Cardenal Herrera Oria. También muchas gracias, por supuesto, a todos los que han venido aquí a escucharlo en esta tarde, especialmente a los seguidores del Madrid, que creo que están un poco tensos todavía. Voy a intentar ser preciso y conciso, y sobre todo,
tenido la oportunidad de escuchar a Agustín Domingo y convendrá conmigo en la suerte que he tenido de que él haya hecho el prólogo, porque el que he aprendido soy yo. Cuando he visto el prólogo, y casi, y lo digo de verdad, casi tendría yo que presentar el prólogo en vez de todo el libro, porque tiene mucha enjundia. El prólogo, a veces tenemos la tentación cuando llegamos a un libro de saltarnos el prólogo, ¿no? Bueno, no, yo voy al libro, no me compro el libro en el prólogo. No, que no se haga eso, que realmente, ya digo, es muy interesante. En cuanto, efectivamente, le supo, lo ha combinado, lo ha dicho al principio, lo de me supo a poco el libro y se dejan preguntas porque el objetivo del libro, en principio, esto empezó siendo un material para un curso. Me pidieron, oye, un curso que vamos a dar, tal, tú sobre la Fratelli, tú el aspecto político, y empecé a recopilar materiales, a prepararlo, y cuando ya tenía casi todo hecho me dijeron, oye, que no se ha apuntado nadie al curso, ¿no? Entonces, que no lo vamos a dar. Y yo, vale, entonces ya tenía eso, y yo, pues por eso de la eficiencia, ya has dicho, digo, esto no puede quedar en nada. Y entonces, pues terminé de amargar, y se hizo el libro. Y el libro, por tanto, como era para un curso, tiene más de provocar debate que de dar soluciones. Por eso lo que decías tú, yo planteo muchas preguntas, doy mi opinión, pero dejo ahí que el que lo lea pues piense de manera distinta. Y es sobre todo una aproximación al tema, es querer poner el tema sobre la mesa para que se hable de él. Porque quizá mucha gente le pase como a mí. Yo aquí distingo, digo, tres grupos de lectores. Están los que, podríamos decir así, los piadositos, ¿no? que leen una encíclica y no están contaminados políticamente y todo les parece que es música celestial, ¿no? Pues genial. Luego está al revés, en el lado contrario, los que el Papa, para esas personas para los que el Papa es un influencer más, un influencer muy potente, con muchos seguidores, pero que bueno, entonces les da igual el aspecto religioso y todo lo van a interpretar en clave política. Y luego pues estamos, entre los cuales me encuentro, y supongo que muchos de los que están aquí, ese tercer grupo de personas que, bueno, pues tenemos nuestra ideología, nuestra contaminación política, pero bueno, a lo mejor de pequeños nos han enseñado que el Papa siempre tiene razón, entonces pues la autoridad papal pues también nos produce cierta autoridad de criterio, y entonces nos podemos plantear dilemas si creemos que está diciendo lo contrario a lo que pensamos. Entonces está escrito para ese grupo de personas, porque cuando se publica la encíclica, quienes leéis los periódicos veríais fuertes adhesiones y enormes rechazos, ¿no? Y pues adhesiones a veces, además de quienes jamás harían una crítica buena de la Iglesia. Teníamos a Echenique, Rejón, Sánchez, todos hablando bien de la encíclica, del Papa, y teníamos otros que al revés. Exacto, iban a sumar. Entonces, todos ellos, entonces claro, yo dije, bueno, pues me la voy a leer, a ver si es que esto está rompiendo los cimientos de lo que yo pienso políticamente. Y efectivamente me la empecé a leer y empecé a hacer así. Lo está diciendo, ¿no? Se decía decía frases, ¿no? Pues esto de, no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados y otros. O sea, cosas que realmente, la contundencia de algunas frases, la generalización también del mercado, la focalización en el liberalismo, pues me conmovía, me removía, ¿no? Y entonces vi que, claro, que yo también, que había que leer la encíclica con otras claves, que son las claves que doy en el libro, como las puedo comentar, para no caer en la ideologización del mensaje de Fratelli Tutti, porque realmente si te descontaminas, si tienes en cuenta otras claves, que son el contexto, es lógico que el Papa hable del capitalismo, no va a hablar de si es el fenómeno global, es fenómeno general, pues tiene que hablar de lo general. Entonces, eso no significa, y esta es otra clave, no caer en falacias generalizadoras, eso no significa que como critico o hablo de algo, es que eso es malo y lo demás es bueno. No, eso sería caer en una trampa. También ir a la esencia, no a la apariencia. Sí, habla de acoger al inmigrante, etcétera, pero luego habla también de un justo equilibrio entre los derechos, o sea, no está diciendo que quitemos las fronteras, o sea, hay que tener cuidado porque, o cuando habla de la socialización, vamos, de asistir, de la asistencia a los más desfavorecidos y demás, también está diciendo que ayudar a los necesitados con dinero tiene que ser una solución provisoria para resolver urgencias, que lo importante es el trabajo. Entonces,
sea, no llega a extremos que digamos se ha vuelto comunista, como decían algunos, esto está escrito por un masón, o sea, se han dicho cosas terribles y no, hay que tener en cuenta estas claves para no caer en esa lectura ideologizada. Entonces ese es un objetivo, cómo evitar la ideologización de la encíclica. Y el segundo ya es, ya que estamos hablando de esto, hablemos del sistema este tan denigrado que es el capitalismo y demos argumentos morales para seguir confiando en él. Otra cosa es que bueno, hay un buen capitalismo como siempre y un mal capitalismo. Y entonces, ya tenía aquí para hablar mucho, pero si no, que el libro es pequeño, si no es que lo vamos a contar todo, ¿verdad? Pero solo 3 ideas, solo voy a mencionar 3 ideas que son las que desarrollo. La primera es, que me parece a mí muy interesante, es cómo afrontar la relación entre política y religión, un cristiano, como hablo además aquí de política, no de ideología, que son cosas muy distintas. Y entonces aquí, bueno, varias claves, pero me interesa solo una idea destacar en este apartado, que es lo que viene a decir Gaudium et Spes, que a nadie le está permitido, en casos de soluciones divergentes, digamos, atribuirse en exclusiva a favor de su parecer, en su opinión, en la autoridad de la Iglesia. Es decir, nadie puede decir, mi mensaje, soy cristianos por el socialismo, lo mío es lo cristiano. Porque se produce, hay un apartado que hablo de la distorsión, está muy bien que el cristiano quiera proyectar sus anhelos religiosos en la política, pero hay una distorsión que se produce, no es lo mismo ser caritativo o una persona acoger al inmigrante que aplicar la renta básica universal. O sea, las políticas públicas, cuando intentamos extender un aspecto individual a la generalidad, pues eso se tiene que llenar de estudio y de análisis porque se puede producir el efecto contrario. Entonces esa distorsión y esa prohibición, digamos, de decirnos lo cristiano es mi postura, sería esta primera clave. La segunda ya entraría, el segundo gran apartado, entraría a analizar el texto y el contexto y el contenido de la encíclica desde estos puntos de vista para ver, bueno, que realmente lo que está diciendo Francisco no es revolucionario, está diciendo lo que siempre ha venido diciendo también la doctrina social de la Iglesia adaptado a unos tiempos. Es verdad que no lo pone fácil, no lo pone fácil, o sea, si alguien cuando dice, pues eso, algunas frases, ¿no? Dice, un desarrollo que asegure los derechos de las personas y los pueblos frente a la libertad de empresa o de mercado, como si fuese antagónico, ¿no? Hay una música detrás que como si defender la libertad de empresa y de mercado fuese antagónico o fuese en detrimento de asegurar los derechos de las personas y de los pueblos. En fin, ¿no? Bueno, hay más ejemplos, pero siempre termina con algunas reacciones que son del todo razonables. Dice, el mercado no lo resuelve todo y no podemos solucionarlo por el derrame, el goteo, ¿no? Se refiere a cuando... Sí. Claro, ningún liberal defiende eso, por supuesto que el mercado no lo resuelve todo, se necesitan instituciones, se necesitan normas, por supuesto, y por supuesto también que ningún liberal sostiene tampoco que el beneficio a los necesitados se produce con el derrame, el goteo, que es cuando le sobra al empresario, al rico le sobra y eso es lo que da, ¿no? Creemos que la ayuda se produce desde el instante, ¿no?, en que un empresario con una empresa, a través del trabajo, de los sueldos, demás, ya está ayudando a la sociedad. Entonces, bueno, dice cosas que no lo pone fácil en esas frases, pero realmente si se atiende, si se lee todo, claro, picotear frases es muy fácil, ¿no? Yo picoteo unas frases, entre comillas, y puedo defender que es socialista, que es conservador, y además que no se trata de eso, él no está dando claves ideológicas ni políticas, sino una propuesta de metas. Y la tercera parte ya sería, la tercera clave, sería pues eso, hablar de la moral del capitalismo. En principio lo que distingo es hablar frente a una moral del capitalismo de una moral en el capitalismo. El sistema capitalista, como todo sistema, en sí es neutro. Pero claro, esto sería huir del debate, ¿no? Hay que meterse porque si constituye una estructura de pecados, si favorece virtudes o vicios, y en fin, entonces pues aquí sobre todo, y si se abre el debate ahora pues podemos comentar, sobre todo se trata del tema de la igualdad, ¿no? Los incentivos, oportunidades y recompensas que provoca el capitalismo pues favorecen o producen desigualdad.
Y esto es el argumento principal contra el capitalismo, ¿no? Y además el argumento más emocional. Frente a la pobreza ya se ha superado el debate y ahora se habla siempre de desigualdad. Entonces, pues, de esto se habla también del individualismo, hemos comentado, si se destruyen los vínculos sociales, que es el peligro. A veces pensamos que es culpa del capitalismo y es precisamente puede ser también culpa de un estado de bienestar excesivo, como ocurre en Suecia, donde ya sabemos que el 50% de la población vive sola y el 25% de la población se muere sola. Y esto lo produce el capitalismo o un estado de bienestar excesivo, digamos un capitalismo socialista, por así decirlo. Y bueno, y temas más como de virtudes, de la recompensa, el mérito, etcétera, que se ponen siempre en tela de juicio a la hora de valorar el capitalismo. Entonces ya digo, con la finalidad de dar esas claves para no contaminar con ideología lo que es una encíclica y tratar el tema de valorar el capitalismo, esos son los objetivos del libro, que bueno, que como decías, yo creo que es un libro bueno, gracias porque tú lo dices, bonito gracias a los editores y bueno, también barato, entonces pues bueno, ahí está para el que lo quiera leer. Y yo nada más, volver a reiteraros mis gracias, sobre todo al editor y a quien lo ha prologado, y bueno, a disposición de si se quiere comentar algún tema más, pues quedo a disposición de todos vosotros. Pues bueno, se abre turno, ¿no?